Hablamos de los aspectos económicos más importantes de Venezuela, que ha sido, digamos, el factor determinante de la situación actual en nuestro país, entre otros elementos. El diputado Jesús Faría nos acompaña en esta conversación, habla del bloqueo económico internacional que Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela. También reflexionamos sobre las políticas erradas que pueden haberse aplicado durante la gestión del presidente Nicolás Maduro. Y bueno, el contexto económico de nuestro país que impacta directamente a la población, diputado. En una entrevista que usted concedía recientemente a algunos diarios decía que es importante considerar primero el aumento de la producción y luego revisar el tema del salario. Dos aspectos importantes, el salario porque bueno, impacta directamente sobre el ciudadano y la producción porque tiene un impacto general sobre la vida económica del país. Sabemos que usted es economista, ha tenido responsabilidades sobre esto. Por favor, explicar un poco este aspecto del aumento de la producción tan importante en este momento para el país. Mira, eso no es un capricho de que la producción deba expandirse y el ingreso, y con ello el ingreso deba incrementarse para crear las condiciones y darle respuesta a un reclamo justo, absolutamente justo, una demanda que no tiene absolutamente ninguna duda en su pertinencia. Sí, bueno, ambos son como es prioridad. El incremento salarial. Es una condición previa. El salario es parte del ingreso que se genera en la economía. Si tú no tienes un ingreso suficiente, tú no puedes desarrollar una política salarial de alcances importantes. ¿Qué ha ocurrido acá? El bloqueo ha desplomado el ingreso. Este ingreso del país depende del petróleo. Nosotros no podemos producir petróleo, no podemos exportar petróleo, no podemos financiar la industria petrolera, no podemos desarrollar el tema petrolero. Los ingresos se han desplomado y con ello la economía. ¿Y qué es lo que ocurre? Obviamente los salarios se ven deteriorados de una manera dramática. El responsable de la situación salarial de los trabajadores venezolanos es el bloqueo. Y para eso se hizo, para que los trabajadores se rebelaran, irrumpieran un estallido social, lo dicen los mismos representantes de la Casa Blanca. ¿Cuál es la tarea nuestra? Aún con bloqueo, evadiendo el bloqueo, asociándonos con todos los factores que puedan aportar para la producción, generar riqueza, generar el ingreso. Si no hay riqueza no se puede pagar el salario. Y con eso crear las condiciones reales. Aquello de que yo quiero aumentar el salario a 100, 200, 300 dólares mensuales, ¿qué más quisiéramos nosotros? Es ficticio, si históricamente la política salarial, la reivindicación histórica de los salarios venezolanos, de los trabajadores venezolanos, en términos de salario, la hemos cumplido, somos los chavistas. Con el comandante Chávez llegamos a tener nosotros el segundo salario más alto de América Latina. Por primera vez, después de que los salarios eran vapuleados por las políticas de los que hoy hacen oposición, el punto fijismo. Es una falacia, una infamia, una demagogia de la más barata, ofrecerle a los trabajadores en medio de esta drama algo que no se puede cumplir. Y más aún cuando los que están detrás de esa promesa son los que han promovido la agresión contra nuestra economía. Entonces, cuando tú sientes acá a una persona que te diga, yo voy a aumentar los salarios a 300 dólares, a 400 dólares, tú le vas a hacer dos preguntas. Primera pregunta, ¿a cuánto asciende el monto que requiere el Estado para llevar a cabo esa política salarial? Eso es lo primero que le vas a preguntar. Y por supuesto no te va a poder responder absolutamente nada, pues no tienen la menor idea de dónde están parados. Pero a la hora de hablar paja, ahí se lanzan. Y la segunda tarea, la segunda pregunta que le vas a hacer, ¿de dónde vas a sacar en estas condiciones, en esta que tenemos ahora, porque es ahora que lo están proponiendo, de dónde vas a sacar el dinero que no existe por el bloqueo para cumplir con esa obligación salarial? Tampoco te lo van a poder decir, pero no es que te van a decir, no, de los impuestos, no. En términos concretos de ese monto que se requiere, ¿cómo vas a financiarlo? Tanto de este sector, tanto de este sector, tanto de este... No existe esa posibilidad. ¿Y cómo respondería usted esas dos preguntas? Nosotros estamos, discúlpame, 30 segundos. Nosotros estamos en la obligación de crear las condiciones para que los salarios se recuperen. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Este año se abre un nuevo escenario, un nuevo panorama económico. Número uno, nueva institucionalidad. La Asamblea Nacional no torpedeando el proyecto de desarrollo de la nación, poniéndose al servicio de una potencia imperialista para agredirnos a nosotros. Eso es importantísimo, que la Asamblea Nacional se integre a todo el sistema institucional para apoyar ahí y que existan leyes que estén en sintonía con esa necesidad. Número dos, el momento político. Hemos derrotado a las fuerzas políticas internas y externas
Donald Trump, y si Biden se pone en la misma línea de Trump, lo vamos a derrotar igualmente, que aspiraban a destruir definitivamente la economía para que el pueblo entonces, en medio del sufrimiento, se levantara. Y número tres, tenemos un instrumento que es la ley antibloqueo, que ahora nos permite a nosotros captar inversión para con esa inversión incrementar la producción y se genere el ingreso precisamente para atender servicios y salarios, dos elementos esenciales. Diputado, ¿hay comentarios? Pero mira, yo te voy a decir algo. Se nos va el tiempo, pero ajá. No, dame 5 segundos. El salario no es el único ingreso que percibe el trabajador venezolano. Nosotros no estamos justificando absolutamente nada, ni estamos maquillando nada, pero en su justa dimensión. El salario de los trabajadores venezolanos es bajo, muy bajo, pero no es lo único que obtiene el venezolano. Obtiene servicios gratuitos. ¿De calidad? No, pero es una economía destrozada. Esos servicios requieren inversión. ¿De dónde sale la inversión? No la podemos hacer. Hospitales, hay deterioro. Las escuelas, hay deterioro. Los servicios públicos, hay deterioro. Pero aún así, el Estado hace un enorme esfuerzo para garantizar que las personas tengan acceso medianamente Aun útil. cuando la Constitución establece que debe ser de calidad. Claro, porque Lo la dice Constitución tácitamente la Constitución. habla de un principio y nosotros tenemos que desarrollarlo en una realidad. ¿Estaría incumpliendo entonces el Pero la Estado al no realidad- garantizar calidad? Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que se cumpla el principio constitucional, todo lo humanamente posible. Pero tú tienes que entender que eso se desarrolla en una realidad. No saquen con pinzas lo que dice la Constitución, porque la Constitución se refiere a algo real. ¿Cuál es la realidad? El ataque Se brutal. parece que ¿Tú los sabes? derechos deben ser progresivos. Pero diputado. tú sabes con cuánto financia la producción petrolera el presupuesto nacional, con el 70%. Con el 70%. Todo lo que gasta el Sí, Estado. todos los años lo anuncian así. Todo lo que gasta el Estado, el 70% proviene del petróleo. ¿Qué ocurre cuando no hay producción petrolera? ¿Tú sabes cuánto se desplomó la producción? Nosotros producíamos 2 millones de barriles diarios. 2, cuando arrancaron las sanciones. 2 millones. ¿Tú sabes cuánto van produciendo ahorita? Mínimos históricos, no estamos exportando casi nada. Claro. Porque nosotros no queremos. Pero habría que revisar porque también el nosotros tema, no queremos, no. habría también que Es revisar el porque hay tema de la una inversión, prohibición. diputado. La inversión que se haya hecho sobre la industria petrolera para garantizar que funcione. Se fueron los inversionistas, los privados Sí, pero se en términos fueron de por las amenazas que existían. ¿Tú sabes lo que pasa? Hay una oficina que se llama la OFAC en el Departamento Del Tesoro. del Tesoro de los Estados Unidos, y el que recientemente sancionaron dos barcos que no pueden sacar petróleo del país, amenazan a todo el mundo. Si tú llegas a caer en la lista de la OFAC, pierdes todos tus negocios, pierdes todos tus activos, pierdes todos tus proveedores, Diputado, pierdes la posibilidad de existir. vamos con los tuits por un como tema de unidad tiempo. productiva. 30 segundos. Me pediste Hay 5 hace 2 minutos. Hay una situación sumamente grave que no podemos ignorar. Yo quiero dar educación, salud de altísima calidad, servicios públicos y salarios. ¿En qué condiciones nos encontramos para cumplir con esa Constitución? Tú lo que tienes que demandar y denunciar. Los Estados Unidos en una posición y una política arrogante y agresiva contra el país que impide que eso se desarrolle. Nosotros Claro, lo pero la hacíamos Constitución antes. es clara cuando dice que el Nosotros lo Estado hacíamos es antes. el garante de la calidad de servicios y Pero derechos bueno, para los venezolanos. Pero, Diputado, vamos pero con ¿en los qué tuits. condiciones? Vamos Pero con tú los no tuits. puedes lanzar algo sobre la mesa y decir los tuits. Tú no puedes exigirle al Estado que cumpla con un conjunto de principios y condiciones cuando se ve estrangulado sin decir que es un país que está agredido, que no tiene los ingresos que tenía antes precisamente porque hay un conjunto de sanciones ilegales que impiden esa situación. No lo puede decir Sí, de esa manera. hay una realidad. Porque queda en el aire. Los principios se tienen que concretar. Pero en no lo las digo yo, diputado, realidades. lo dice la Constitución, por Pero eso lo que cito. lo que tú repites de la Constitución no lo puedes lanzar sobre la mesa sin desarrollar el contexto. Bueno, el contexto lo está haciendo usted, por eso le pregunto. A mí me corresponde no me lo preguntar. estás- no me lo a mí estás me corresponde preguntando preguntar por eso y a usted le corresponde responder. Como no me lo estás preguntando y lo estás poniendo sobre la mesa, al final de la entrevista me obligaste a hacer este comentario. Bueno, diputado, vamos con los comentarios que tiene nuestra audiencia a través de plataformas digitales. En este momento hay varios comentarios a través de Twitter y Rosa Colmenares hace un resumen. Gracias, Seir. Así es, hasta ahora somos tendencia número 2 en la red social Twitter. Hay innumerables comentarios y preguntas para el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Ramón Ramos, el líder, le pregunta, ¿usted cree que la ley antibloqueo es la Sasamutema, la salvadora de la patria, todos los graves problemas económicos y sociales que se viven en Venezuela? ¿Cuándo se podrán ver sus resultados positivos? No, bueno, nosotros no consideramos que la ley antibloqueo sea la panacea, pero es un instrumento vital. Si nos mantenemos en la lógica, el bloqueo impide
que se desarrolle la producción y corta y restringe, elimina prácticamente la totalidad de los ingresos petroleros que son vitales para que la economía funcione, tenemos que atacarlo. Entonces por eso se convierte en un instrumento de gran importancia para la recuperación económica y para el bienestar de la población. Tenemos toda nuestra fuerza concentrada en concretar esa ley antibloqueo y la Asamblea Nacional, a propósito del tiempo de su concreción, la Asamblea Nacional tiene la tarea de desarrollar en términos concretos esa ley antibloqueo, que es una ley marco para cada uno de los sectores, para el sector petrolero, para el sector siderúrgico, para el sector alimentario, para los sectores sociales, y eso lo vamos a hacer ahora que recuperamos la Asamblea Nacional y que tenemos un instrumento parlamentario que está al servicio de los intereses del pueblo. Lo que no cabe la menor duda, de lo que no cabe la menor duda es que este año, 2021, será un año de progreso, de crecimiento económico, por primera vez en mucho tiempo, después de una agresión terrible que ha sufrido nuestro pueblo. Hay otra pregunta de Leonardo Márquez. Él dice, buenos días, pregunta, ¿es culpa del bloqueo que el presidente mintiera cuando dijo que el salario sería anclado al petro? Ahora los servicios e impuestos son anclados al petro. ¿Es culpa del bloqueo como paga un impuesto de 10 millones de bolívares con un salario de 1 millón? No, es la relación que veníamos desarrollando. Seguramente lo hizo al comienzo del programa la pregunta, pero me obliga a hacer la siguiente observación. En la economía no se puede distribuir más ingresos del que existe. Ingresos para los trabajadores, ingresos para los empresarios, incluso ingresos para el Estado que pueda realizar las políticas públicas. Si ese ingreso se ve afectado, agredido, como efectivamente lo está, por el bloqueo, es evidente que no se puede desarrollar ninguna de las políticas como se pensaba hacerlo si hubiéramos tenido condiciones en las que tuviéramos nosotros la posibilidad, como cualquier país del planeta, de comercializar nuestros bienes, comercializar nuestros servicios, obtener nuestros montos. Tenemos más de 6.500 millones de dólares confiscados, en efectivo, confiscados fuera de nuestro país, que perfectamente pudiéramos utilizar para los servicios públicos, para el salario, para contener la pandemia del COVID. No lo podemos hacer, eso lo tiene que saber nuestro pueblo. Entonces, en vez de preguntar si el presidente Nicolás Maduro es responsable de eso, yo los invitaría a los que todavía son escépticos y no creen las cosas, pregúntenle a los Estados Unidos por qué aplican esas políticas y por qué no permiten que se empleen de manera libre, como debería ser y como ocurre en cualquier país, los recursos que nos pertenecen a nosotros, son de Venezuela, pero no los tenemos. Y ustedes saben quiénes son los responsables en Venezuela de esa terrible tragedia que ocurre en el país, los que hoy hacen oposición plegados a la política de Washington, los que administraron la Asamblea Nacional por 5 años, torpedeando el desarrollo del país, arengando para que no viniera ninguna inversión acá y sobre todo legislando para aparecer legal algo tan terrible como el ataque a la economía venezolana. Eso lo vamos a condenar en cada uno de los escenarios que nos corresponde hacerlo, como se hizo en las últimas elecciones parlamentarias, que el pueblo condenó esa política y por eso tenemos mayoría el chavismo en la Asamblea Nacional. Bien, diputado Jesús Faría, estimada audiencia, es momento de ir a una pausa. Por el regreso vamos a seguir leyendo sus comentarios y sus preguntas con la etiqueta Primera Página para el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional. Nos vamos y ya regresamos con sus comentarios. No se aparte. Seguimos en este punto de encuentro informativo, Primera Página. Saludamos también a la audiencia que está presente a través del chat en vivo de nuestra señal a través de la plataforma en internet de YouTube, nuestro canal Globovisión a través de YouTube. En Twitter estamos de tendencia número 2 en este momento por sus comentarios y sus preguntas. Vamos a leer una de ellas al diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que se encuentra hoy con nosotros. Príncipe Verde dice, Venezuela está en recesión desde el 2013, @RodríguezC, dice, cuando el barril estaba en $90. Si bien las sanciones han agudizado la crisis, el origen de ella no son las sanciones, son malas decisiones económicas, hay corrupción y desinversión en las industrias. Es un comentario que le hace Príncipe Verde Rodríguez. No, hay que diferenciar. Hay dos cosas distintas. Problemas que hayamos tenido antes del bloqueo, que sin lugar a dudas nosotros... Si revisan, yo era uno de los críticos de algunas cosas.
que no tenemos ningún problema en reconocer. Ahora, comparar eso con lo que está ocurriendo en este país es una insensatez. Es como comparar un catarro o una gripe con un COVID ya en terapia intensiva. Entonces, ¿quién me va a decir que la gente se murió de COVID porque tenía una gripecita inicialmente? Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. La inflación, y no me voy a remitir al año 2013, la inflación en el año 2017 tenía 3 dígitos, que ya es algo difícil de controlar. Aquí llegó a estar la inflación anualizada en 500.000%, para que vea una diferencia notable. Son dos cosas distintas. Problemas internos con la producción, con el manejo de las políticas públicas que pudimos haber tenido. Ningún gobierno realiza una gestión perfecta. Ahora, lo que sí le podemos decir es lo siguiente: ningún gobierno en la historia de este país, ningún gobierno en América Latina, salvo Cuba, y pocos gobiernos en el mundo, han invertido tanto para satisfacer las necesidades de nuestra población. Es un reconocimiento histórico que le hace nuestro pueblo al chavismo, y por eso es que tú te puedes preguntar si con esta crisis tan tenebrosa que hay en este país y el sufrimiento que tiene el pueblo, ¿cómo es posible que el chavismo en el gobierno siga teniendo mayorías electorales? Bueno, precisamente por eso, por el reconocimiento de lo que hemos hecho históricamente y el reconocimiento del pueblo en su mayoría de cuáles son las causas de su situación real, que no es el gobierno, es un ataque externo. Bien, diputado Jesús Faría, también nuestro invitado anterior le hace llegar un comentario también en respuesta a lo que usted decía respecto a los señalamientos sobre privatización. Él dice: se señala en el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en sus artículos 29 y 30 que pretende en adelante adoptar mecanismos de gestión parcial o integral por parte del sector privado o de activos bajo la administración del Estado. No entendí, ¿me lo pueden Fíjese. Respecto a que usted comenta que no hay una privatización en el marco de la ley antibloqueo, acá nos dicen que en el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente sobre la ley antibloqueo está contemplado en sus artículos 29 y 30 que sí está la privatización presente cuando dicen que pretende en adelante adoptar mecanismos de gestión parcial o integral por parte del sector privado de activos, hoy bajo la administración del Estado. No, lo que nosotros planteamos es lo siguiente: nosotros tenemos empresas, y las empresas del Estado las vamos a mantener en manos del Estado. El propietario va a ser el Estado, solo que va a tener como acompañante y como elemento complementario al sector privado. Eso es algo muy evidente. Y el sector privado va a poder desarrollar sus negocios. Si un inversionista extranjero quiere venir al país y establecerse y crear una empresa con sus recursos de fármacos, de baterías, de metalmecánica, lo puede hacer con mecanismos privados, son sus recursos. Y si se va a asociar con el Estado, lo puede hacer igualmente, con la participación del Estado. ¿Qué es lo que queremos hacer? Potenciar los recursos disponibles para generar bienestar a la población. Y eso en condiciones de extrema urgencia y de agresión inaudita a la que estamos sometidos. En el pasado, ¿qué ocurría? Con este comentario termino. El Estado tenía una gran renta, un enorme ingreso, y eso lo invertía y eso sostenía el bienestar de la población. Eso fue sepultado de la manera más criminal y abominable por parte del gobierno estadounidense. Siempre voy a repetir ese elemento. Aquí nadie puede deslindar lo que está ocurriendo de esa realidad. El principal factor que impide el desarrollo de nuestro país, la principal traba para que el país avance es el bloqueo. Y con esta ley vamos a contribuir nosotros de manera notable para evadir ese obstáculo. Diputado, indiscutiblemente el país también está en este momento en medio de una situación bastante dividida políticamente. Hay dos sectores fuertemente anclados a posturas totalmente distintas, ¿no? Lo que se llama en esto la polarización, y que tanto daño ha hecho también a nuestra sociedad. Y en este contexto quisiera preguntarle cómo hacer para ese ciudadano que no es chavista, pero tampoco es opositor, porque no cree en ninguno de los dos, pero que se ve duramente afectado por la situación. Y esto se une a un comentario de Jan Master que nos escribe a través del Twitter. Decía: ¿hasta cuándo debo aguantar un Estado que no logra restaurar el orden y la prosperidad? Y me llama la atención lo último que dice: por las razones que sea.
A este usuario, por ejemplo, no le importa si es bloqueo, si es mala política del Estado, o si es corrupción o cualquier otra razón. Ya Master Magic, dice el comentario. Y él sencillamente quiere soluciones. Entonces, entendiendo esto de las necesidades de la gente y las soluciones que exige el pueblo venezolano, ¿cómo creer que la clase política en esta oportunidad tiene voluntad para resolver esos problemas? Mira, si a una persona no le importa bajo qué condiciones se van a dar respuestas concretas a la realidad concreta, por supuesto que una persona que está viviendo de espaldas a las realidades, porque las soluciones se dan en función de lo que está ocurriendo. Fíjate, pregúntale a esa persona si hubiera preferido vivir en guerra, con incursión de mercenarios, en medio de un golpe de Estado como lo que propuso la oposición, si hubiera preferido tener de presidente a una marioneta del gobierno yanqui, que fue lo que se propuso acá, o si prefiere vivir en democracia, que todos los problemas que tengamos que solucionar lo hagamos con la participación de la población, con la opinión de la población. Si la oposición no quiere al gobierno, que voten contra el gobierno. Si quiere al gobierno, que vote a favor del gobierno. Y lo mismo aplica para la oposición. Pregúntale, si quieres que aquí nos matemos nosotros en una guerra como plantea Washington y como plantea una parte de la oposición, con una invasión extranjera, como ellos lo han dicho, de la manera más descarada y de la manera más criminal, o en condiciones de paz. Pregúntale, a ver qué te va a decir, si eso no les interesa, bajo qué condiciones se dan las respuestas, pues eso es muy importante, porque no va a haber bienestar, ¿hasta cuándo debe aguantar? no va a haber bienestar, no va a haber prosperidad, no va a haber estabilidad en este país si no tenemos paz. Ese es el primer elemento. En condiciones de guerra no es posible nada de eso, y ahí hemos avanzado, y aquí tenemos paz, a pesar de la fuerza tan colosal a la que nos estamos enfrentando, porque hay un gobierno. Ahora, nosotros estamos en búsqueda de soluciones a la cotidianidad de la población. Y te lo repito, la posibilidad de mejorar los servicios públicos depende de los ingresos de los que dispongamos. Y esos ingresos los vamos a crear a pesar del bloqueo. Esa persona debe reflexionar, debe ver cuál es la causa. Cuando él tiene un problema personal, ve cuál es la causa de su problema personal. Si no, no la puede solucionar. Es decir, es una manera muy fácil. Arrégleme los problemas, pues. O bueno, yo quiero esto, un capricho, ¿por qué no me lo arreglan? Capricho, un niño caprichoso. Pero es el de deber, eso no depende. Es el deber del gobierno, Nosotros ¿no? Resolver estamos los problemas. obligados a resolverlo y no estamos evadiendo ninguna responsabilidad y por eso hacemos grandes esfuerzos. Y por eso se hacen gigantescos esfuerzos para que la gente viva lo mejor que podemos ofrecer bajo estas condiciones que son de guerra. Son condiciones concretas, no nos podemos evadir. Por ejemplo, ustedes en este canal fueron sancionados por la OFAC. Entonces tú te imaginas que el gobierno le hubiera dado la espalda a este canal, Globovisión, y hubiera dicho, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, salen de los cables, salen de todos lados. ¿Qué hubiera pasado con este canal? Los trabajadores de este canal quedan desempleados, tú no hubieras estado aquí, yo no hubiera estado aquí. Esa es la agresión. Vamos a decir nosotros, no, a mí no me importa que nos bloqueen, yo quiero estar aquí, quiero tener mi sueldo, quiero tener mi función. No, es una cuestión que está condicionada. Así es la vida. La vida está condicionada por circunstancias reales. Y el gobierno, aun cuando esas circunstancias son muy duras, son sumamente impactantes en la vida de la población, muy poderosas, nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que este año, que hay cambios institucionales, para que este año, que hay cambios internacionales, geopolíticos en la región, en los Estados Unidos, en China, en Rusia, acercándose a nosotros cada vez más, y que hay un cambio económico, ya la gente comienza a ver la situación económica con más confianza, con más seguridad, y comienza a atender el llamado a la inversión. Este año vamos a ver cambios importantes. Y pregúntense por qué hubo esa situación la entrevista, diputado, antes. por un tema de tiempo. Fue ocasionado por una agresión externa a nuestro país. Le agradecemos que se haya tomado el tiempo de venir a Primera Página. No, cada vez que me inviten vengo. Bueno, estamos siempre dispuestos a recibir todas las opiniones. Incluso le dimos un poco más de tiempo de lo que estaba estimulado precisamente por la participación de la audiencia. La realidad es que Venezuela, nosotros, ni este canal escapa de la realidad política de nuestro país. Y lo que la sociedad venezolana espera, evidentemente, es que los actores políticos trabajen en función de resolver los problemas de la gente. Regresamos. Lo vamos a hacer, hermano.